Hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes, así le llamamos. No es que nos reíamos de las enfermedades poco frecuentes. No, yo me reía porque venía del corte con una sonrisa por algo que habíamos comentado acá, pero no es que me río de las enfermedades. Ya lo vamos a contar y a compartir. Bueno, la cuestión es que hoy se va a lanzar un registro a donde los que padecen estas enfermedades poco frecuentes pueden incluirlo, pueden integrarlo y bueno, y esto tiene un montón de beneficios, por supuesto, porque lo que pasa con una enfermedad poco frecuente, Luciana, ¿cómo estás? Bien, que sos la presidenta de la federación, es que muchas veces no podés saber siquiera cuál es el tratamiento apropiado para lo que estás padeciendo, o si hay investigaciones al respecto, o dónde sería el mejor lugar para tratarte. Sí, lo que suele ser el común denominador de todas este universo de enfermedades es la falta de información, ¿no? Tanto de la patología en sí, como de dónde están los especialistas y después de cómo continuar, ¿no? La vida con estas enfermedades. Es un poco lo que venimos nosotros trabajando como federación, inclusive en un diálogo constante con el Ministerio de Salud de la Nación, que dentro del programa nacional tiene que estar estas políticas implementadas para realmente poder aportar positivamente, ¿no? Un impacto en la vida de las personas para achicar esa odisea diagnóstica, todo el tiempo que uno tarda en llegar a ese diagnóstico y después a acceder realmente a ese derecho a la salud en cuanto a los tratamientos o la rehabilitación según el caso corresponda. Lo que resulta impresionante es la cantidad de enfermedades poco frecuentes ¿Y que quién hay. diagnostica? A mí siempre me preocupa porque generalmente se tarda mucho en llegar al diagnóstico, salvo que de casualidad ese médico haya visto alguna vez en un congreso un caso de esos. Y si no, das vueltas. O que tenga la voluntad para investigarlo también. Exactamente, por eso es el sentido prioritario que nosotros le damos a esta iniciativa, a este plan nacional que estamos proponiendo, de lo que es un registro utilizado como la fuente de información que a nosotros nos va a permitir decir que cuáles patologías realmente existen en el país, diagnosticadas, dónde están esas personas, pero a su vez también dónde están los especialistas que sepan tratarlo, para eso ponerlo en información pública disponible tanto para el sistema de salud como para la propia ciudadanía y que después uno pueda realmente acceder ahí y poder encontrar dónde está ese centro especializado, ¿no? No solo ese médico especialista, sino dónde está ese centro especializado que pueda darle una contención y una atención sanitaria adecuada de modo interdisciplinario. Y a nivel estadístico, ¿qué cantidad de enfermedades poco frecuentes detectadas en nuestro país y qué se considera una enfermedad poco frecuente? Lo que se considera una enfermedad poco frecuente en nuestro país lo establece la ley 26689, que dice que es aquella enfermedad que tiene una prevalencia de 1 en 2000 habitantes. Esto es importante, que se le dice poco frecuentes por la aparición, ¿sí? Por la baja frecuencia de aparición, no por la rareza de casos, no por la rareza de clínica o física que pueda presentar la persona. Entonces esta ley a nosotros nos da este marco, que toda aquella patología que tenga esta prevalencia tiene que estar considerada bajo estos parámetros y lo que establece la ley. El otro gran desafío es saber realmente cuántas hay diagnosticadas o identificadas en la Argentina. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya ha identificado alrededor de 8000 y se sigue contando, porque en el avance de la ciencia, el avance del conocimiento, cada día surgen nuevas entidades que se incorporan a este paraguas, ¿no? de poco frecuente o raras también. Eso tiene un problema. Bueno, primero hablábamos del diagnóstico. Lo segundo es que, como toda cuestión, la medicina también se ha convertido en un mercado. Y una cosa es fabricar un medicamento o un tratamiento para cientos de miles de personas o millones de personas para enfermedades más frecuentes, y otra es desarrollar un medicamento o un aparato para atender a 100 personas en el mundo, lo que hace generalmente, no digo siempre, que estos tratamientos sean muy caros. Algunos, esto también es importante ponerlo de manifiesto. Sí es cierto que hay medicamentos que son muy caros, pero también es cierto que muchas de estas enfermedades se tratan con medicamentos que habitualmente se utilizan para otras enfermedades. Entonces, no siempre la ecuación de tener un diagnóstico con una enfermedad poco frecuente significa que va a haber un tratamiento de alto costo. Esto es importante porque, claro, uno cuando se pone a hacer números, decir 3,5 millones de habitantes que se estima que hay en la Argentina con alguna de estas enfermedades y empezar a multiplicar con altos costos, suena imposible para cualquiera. Lo importante es, hay algunas que sí, otras que no. E inclusive si hay intervenciones más precoces por parte de las políticas de Estado, la prevención, los tratamientos, el acceso real, se va a poder restringir muchísimo más lo que es la parte presupuestaria, ¿no? Quizás se puede intervenir antes para evitar
consecuencias que sean las que realmente precisen a posterior un medicamento de alto costo. ¿Cómo va a ser el trámite concreto para poder integrar ese registro? Si es voluntario, si cuando se diagnostica la enfermedad de manera casi automática uno ya forma parte de ese registro. No, el registro es voluntario y está destinado para que la propia comunidad pueda registrarse en un sistema que es online, donde cada uno va a tener un usuario y una contraseña. Esto es importante que la gente sepa que es absolutamente confidencial el dato. Está bajo los estándares internacionales de cómo se preserva ese dato, pero sí también bajo los estándares internacionales para no duplicar el dato. Entonces, por eso es que se le va a pedir nombre, apellido, asociado qué patología es la que está registrando. En el caso del adulto lo puede registrar el adulto, en el caso del menor lo pueden registrar sus padres o tutores, quien tenga la cuestión legal, ¿sí?, bajo la tutela de ese menor. Y también está la figura de los médicos bajo siempre un consentimiento informado, como dice nuestra ley, de que el paciente está en conocimiento de que el médico está registrando, y por supuesto es muy importante esa colaboración del médico porque hay ciertos aspectos que recoge este registro que son datos clínicos, ¿no? ¿Cuál Entonces, es ahí la más rara de todas? Uy, no, De las que hay acá, una muy rara. Hay un escenario muy diverso. Ahora se me viene el síntoma de Cantú, que es una enfermedad que es bastante severa, que tiene que ver con lo neurodegenerativo también, que sabemos que hay una persona en Rosario, un chiquito, Willy, diagnosticado, y que es uno en los cientos de casos en el mundo que están diagnosticados, con lo cual esta familia desde Rosario tiene que hacer toda una interconexión con el especialista que encontró en la Argentina, que sabe un poquito, que está dispuesto a hablar y conectarse con aquellos médicos a nivel internacional para que Willy pueda en el día a día llevar adelante, y que siempre estas cuestiones de ateneos, ¿no? La telemedicina es importante para ayudar a este caso. En uno de estos vínculos conozco una historia de amor que nunca pude traer a la televisión porque la chica nunca quiso. No es me española. Hay personas que tienen el corazón en la parte derecha del tórax y no en la izquierda. Es una particularidad. En vez de tenerlo a la izquierda, lo tienen a la derecha. Conectándose en un ¿Pero foro. es una patología eso? ¿Es una malformación? ¿Qué será? No sé si es una patología, pero es algo que Como no tiene poco todo es el una mundo. Es malformación. claro. Sin consecuencias clínicas, entiendo. Ajá. Pero hay un foro en el que se comunican todos los que tienen este problema en el mundo. Y de esa manera nació una historia de amor entre un argentino y una española, que ambos tenían el corazón a la derecha. No me digas que no es linda. Es hermosa. No pude hacerla la historia porque la chica que era española nunca quiso hacerla. Mirá. Pasó en La Plata, no sé si están juntos todavía. Y bueno, tal pero vez bueno, sí. digo, porque se comunican por las enfermedades Claro, raras. claro. Y que es sumamente importante, y también me parece, incluso para los profesionales, este registro, pero además me preguntaba si en la entrada de este registro, uno como profesional, por ejemplo, que se ha especializado en determinada enfermedad infrecuente, puede integrarlo y ofrecerse como especialista en eso. Sí, la primera parte, como te contaba, es el registro. La segunda parte es este mapa de recursos especializados a Ahí nivel va. nacional, donde evidentemente vamos a recoger la información de los casos, tanto de la parte de los profesionales de la salud, donde están también esos centros de diagnóstico, ¿no? Porque muchos de estos casos necesitan estudios muy específicos. Entonces, ¿dónde poder desarrollar eso? También todo lo que tiene que ver con información de organizaciones de pacientes que en su individualidad dan contención a estas familias dependiendo de la enfermedad. Entonces, lo que intentamos recolectar a través de este mapa es todo ese nivel de información, simplemente ingresando una patología y buscando en la cercanía. La verdad que debe ser una tarea titánica cuando alguien de tu familia, cuando vos mismo padeces una enfermedad poco frecuente, primero porque seguro que resulta siempre más sencillo que te diagnostiquen bajo el espectro de alguna enfermedad más amplia, como yo te comentaba antes, por ejemplo, las enfermedades derivadas del autismo o comprendidas como el espectro autista. Después hay muchas especificidades que hacen que vos no quieras como paciente de pronto estigmatizarte bajo esa definición o ese paraguas tan amplio, y que tal vez puedas encontrar un tratamiento específico que te saque adelante respecto de otros pacientes. Sí, tal cual. Como todo en la vida, cuando uno tiene una condición de salud, por supuesto es difícil, es adverso, tiene un gran impacto, pero en estos casos aún más por el nivel de desconocimiento, ¿no? Sí. Y entonces ahí tiene mucha intervención y todo lo que tiene que ver con el ámbito social, ¿no? De esta persona que uno va por la vida machacado físicamente o psíquicamente y también socialmente, ¿no? Porque hasta un punto uno se siente no comprendido por el médico, no comprendido por el sistema
sistema de salud, no comprendido por el resto de la gente, que uno le cuenta cuál es la condición y no terminan de entenderlo. Por eso es muy importante el rol de reconocer que existe en este universo de patologías distintos. De encontrarse con un otro en el mundo al que le pase lo mismo que a vos. Exacto, el rol de las organizaciones de pacientes también. Tenemos ahí un gran desafío de poder empezar a unir a estas personas y entender de que, bueno, que esta realidad es compartida tal vez no por muchos, pero sí por otras personas, que se puede empezar a interactuar y mejorar la calidad de vida. ¿Cuál se confunde con cuál? ¿Cuál es la enfermedad más frecuente de estas infrecuentes que se confunde con una común? Con una enfermedad Mira, más, no soy médico, más con lo cual normal. habría que preguntárselo mucho más al médico. Lo que sí te puedo decir es que hay ciertas enfermedades que, por supuesto, los síntomas son mucho más habituales en otras enfermedades. Y ahí me voy quizá al caso más puntual de mi organización, que trata cronicolitis ulcerosa, que es una enfermedad autoinmune digestiva. ¿Cuál es? Perdóname. Enfermedad de Crohn Ah, y de Crohn, colitis sí, ulcerosa. Sí. Y entonces los síntomas de estas personas pueden ser vómito, fiebre, diarrea, y que entonces uno va a la Una consulta. intoxicación. Claramente el médico es esperable que no sospeche que uno tiene Crohn, no en un cierto periodo de tiempo o no hasta que se presente otro síntoma que sea como mucho más contundente para que el médico pueda sospecharlo. Lo que sí es importante es que ese médico que uno tiene frente conozca sobre la enfermedad de Crohn para poder decir, bueno, este paciente empieza a tener la sintomatología o se empieza a complicar. Vuelvo con el mismo ejemplo, si es que esta persona presenta un síntoma extraintestinal, como el caso del Crohn y la colitis, ya no del sistema digestivo, sino, por ejemplo, una inflamación en la articulación, como fue el caso de mi hija, como empezó. Entonces, Yo te claro, quería preguntar eso, si había algún caso personal que te hubiera motivado ocupar todos- este lugar. Todos quienes conformamos la federación somos o familiares o pacientes mismos que estamos involucrados en esto. En mi caso soy mamá. Y como te contaba, o sea, cuando yo empezamos con esta gran odisea de encontrar el diagnóstico de mi hija, ella empezó simplemente con una inflamación en un tobillo, una chiquita de 8 años, que cualquier médico, de hecho en la guardia, me dijeron, mire, se debe haber Se habrá caído. golpeado, sí. Y yo le preguntaba y ella me perjuraba de que no. Y bueno, y esto persistía, seguimos todo el procedimiento, digamos, de traumatólogo, pero a lo largo del tiempo el tobillo seguía igual. Y después de recorrer muchos traumatólogos, alguno me derivó a un reumatólogo creyendo que era una nena con artritis idiopática juvenil. Empezaron a tratarla, siguieron haciendo estudios. Pasó ya un pierde año mucho tiempo. donde no se retrocedió en esa inflamación, se empezaba a perjudicar también otra extremidad, hasta que finalmente, bueno, el tratamiento suponiendo que era una nena con artritis idiopática juvenil, no funcionó, se agravó mucho más el cuadro, empezó la parte digestiva a ser mucho ahí? más evidente, y ahí el profesional me derivó al gastroenterólogo, pero también yo pasé por 4 o 5 gastroenterólogos Hasta para dar en decirle, la tecla. tengo todos estos estudios, tengo esta nena así, y los Hasta médicos que me das con miraban uno y que te decían, dice, eso es Crohn. Sí. El que la sabe, el que la tiene clara, dice, sí. finalmente Crohn. Sí. logré llegar a la que la sabe, y en 48 horas La trató. dijo, esta nena tiene una sospecha muy alta de enfermedad inflamatoria intestinal, no sé si es Crohn, no sé si es colitis, el tiempo no nos lo dirá, y empezó un tratamiento y realmente ahí revirtió la situación. Luciana, gracias por venir y después nos contarás cómo funciona, cómo es la otra cara, ¿no? La historia de este registro. Sí, Hoy esperemos que sí, que el hoy es el registro debut. sirva para justamente achicar este proceso, este periodo de nuestro aprendizaje, poder aportarlo a la sociedad, así que esperamos que funcione y muy bien. Gracias por venir. Llega la tarde Diego Morán.